Les damos la bienvenida a Voces Visibles, un podcast de conversación que promueve el ejercicio de derechos de las personas LGBTIQA+ en la región metropolitana. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región. Les damos la bienvenida a este segundo programa llamado Voces Visibles. Mi nombre es Luca Montesinos y junto a Mariano Barahona en producción y Camila Montesinos en sonido, también sumando a Iván Catalán en el cargo de comunicaciones del programa, le damos el puntapié inicial a esta segunda cita sonora con el objetivo de dar a conocer el programa que lleva por nombre Visibles. También comentarles que, si ya fueron parte de la escucha de lo que fue nuestro primer programa, habrán entendido que explicamos de manera amplia y general sobre lo que trata el programa Visibles. Si aún no lo han escuchado, les dejamos la invitación para que vayan a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma de audio favorita. Y es así como iremos profundizando lo que comprende el programa Visibles y sus etapas. A medida que avancen los capítulos, en esta oportunidad hablaremos de una temática muy importante para los usuarios del programa Visible, como lo son las capacitaciones entregadas a funcionarios del servicio público. Y es que podemos entender que el trato y cómo abordar a un público diverso puede traer tanto buenas como malas experiencias. Estas últimas asociadas en su mayoría de las veces a un desconocimiento sobre las identidades o temáticas que rodean a la comunidad LGTBIQA+. Hoy contamos con la compañía de Matías Marambio, quien participa en el área de comunicaciones de la corporación Transed y que fue uno de los relatores de la capacitación para funcionarios y funcionarias del Gobierno de Santiago. Matías, ¿cómo estás? He estado mejor, pero Me imagino, ya. digamos que es culpa de un accidente que tuve en marzo donde me rompí la cadera, pero bueno, eso ya es otra cosa. Sí, no, o sea, Ya. con un clavo adentro, más Ya. cerca de Cristo. Ya, que ese clavo no se salga, espero. No, está bien, titanio. Muy bien, oye, gracias por venir a pesar de lo del clavo y todo. Apreciamos mucho que hayan sido parte y que hayan como accedido a venir al programa porque el programa igual se tiene que hacer desde todas las aristas y yo creo que la experiencia como ustedes, como Transed, en todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, yo creo que es algo muy valioso de saber. Entonces, ahora que estuvimos hablando un poco antes y tú me dijiste que fuiste parte como de los relatores para estas capacitaciones, tu labor, a ver, cuéntanos así como cuando llegaste y cuál era tu labor en sí, que me imagino que antes de llegar hay una preparación previa, etcétera, etcétera. ¿Cómo son tus pasos dentro de llegar a hacer esta capacitación? Bueno, esto con el equipo de Transed lo armamos a partir de una postulación porque el programa Visible en conjunto con el gobierno, digamos, lanzaron a concurso para que distintas organizaciones pudieran postular un conjunto de capacitaciones. Esto estaba abierto en principio a organizaciones que participamos de la mesa que tiene el gobierno regional, que es una mesa de trabajo entre organizaciones sociales, el gobierno regional y el consejo, que, bueno, comentaba yo antes, como fuera del micrófono, que a veces uno no entiende muy bien cómo es que sean estas tres instancias distintas, etcétera, pero bueno, el programa Visibles nace de esa mesa y aparece entonces esta posibilidad de que las organizaciones mismas podamos postular e implementar estas capacitaciones que tuvieron diversos componentes. En el caso nuestro, nosotros postulamos a esta del funcionariado interno del mismo gobierno regional, había otras que eran con la Corporación de Asistencia Judicial, otras que eran con funcionarios de salud. Claro. Y ahí entonces había una serie de términos de referencia que daban un poco la pauta de qué es lo que quería el programa que implementáramos, y entonces en conjunto con Javier Núñez, que fue la otra persona con la que estuvimos haciendo la relatoría, no solamente armamos la postulación, sino que cuando ya la adjudicamos, hicimos una primera presentación y una primera aproximación en función de una reunión que tuvimos con el equipo de Visibles y después un conjunto de otras devoluciones, como enviamos el PPT, una minuta, luego reuniones de revisión, pongan esto, sumen esto otro. Entonces tampoco no es que llegamos así a hacer como el stand-up de chiques, ¿saben qué es un travesti? No era el caso, o sea, había como algo que estaba mucho más armado. Aunque yo creo que lo otro también funciona. O sea, como Total, claro, una unión. Preguntar a una persona, ¿usted cómo definiría a una persona trans? Para saber, digamos, Claro. de entrada.
Oye, ¿y cómo fue esa experiencia de armar como, no sé, los documentos, la PPT? ¿Es más rápida? ¿Ustedes ya tenían una costumbre de hacer este tipo como de licitaciones? Diría que sí, ¿no? ¿En qué sentido? En que en Transed estábamos en paralelo implementando un proyecto que habíamos postulado al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público. Este es un fondo de la Secretaría General de Gobierno que está dirigida justamente a organizaciones de la sociedad civil para, digamos, apoyar desde eh, grupo folclórico que quiera hacer una presentación de fin de año hasta este otro proyecto que postulamos nosotros, que era también un conjunto de capacitaciones con oficinas de diversidad y género en diversas comunas del país. Entonces teníamos ya ese antecedente, porque esto era la continuación de un proyecto que habíamos hecho el año pasado, entonces había un conjunto de contenidos que estaban más o menos Ya como listo. macerados, Ya, ya, claro. ya. Pero a eso había que sumar las cosas específicas que estaba pidiendo el gobierno regional. Por ejemplo, revisión del caso de la jueza Tala e hijas contra Chile y el caso de Sandra Pavés contra Chile, que son dos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conversamos dentro de la capacitación. Entonces había que aparte como, bueno, hacer algo que no es necesariamente como parte de lo que uno hace comúnmente como organización necesariamente en la sociedad civil, que es como, bueno, trabajar Claro. conceptos, agarras la típico mono de la galleta de jengibre o banderita o lo que sea. Acá era, bueno, revisar el resumen de la sentencia de la corte, que por si acaso uno piensa en un resumen de la sentencia, que será como 300 palabras. Son 9 páginas, 5 páginas, como en este lenguaje jurídico. Yo no soy abogado de formación. Me imagino que una pega, claro. Entonces, bueno, a partir de ahí había que pensar en además una traducción de esos contenidos para personas que o no son abogados o no necesariamente manejan ese vocabulario jurídico. Así que ahí hubo como en función de lo que nos pidieron desde el gobierno regional, como una suerte de bajada también didáctica de, bueno, qué actividades podemos hacer para activarse un poco acá, más allá de tener una dinámica rompehielos, sino cómo hacemos que estos contenidos que nos están solicitando tengan algún grado de activación en el momento mismo de la capacitación. Entonces había como una parte, como si se quieren, de reflexión metodológica que había que hacer y que yo creo responde a la experiencia que tenemos con anterioridad con Javier en hacer este tipo de actividades en diversos contextos. O sea, creo que ahí la experiencia de este fondo de la CGGov es re importante porque nos da como no solo la plantilla de contenidos antes, sino también un poco la expectativa de qué es trabajar con funcionariado público que está haciendo esta suerte de primera línea de atención para la comunidad LGTBIQ+. Yo creo que eso sería como el punto de partida desde el que estuvimos trabajando, digamos, antes siquiera de llegar a la capacitación misma. Claro. Oye, y cuando me imagino, y todo lo que me cuentas, que es una preparación, que te pasan una minuta, que te dicen estudiemos estos casos, también pasémoslos a un vocablo como que también te puedan entender, como personas que quizás no están tan acostumbradas a ver en su día a día a comunidad LGBTIQA más. ¿Cómo era como tu sensación previa a esto? ¿Cómo te lo tomabas? ¿Y tenían ganas? ¿Sentían que era un desafío un poco difícil o iban como esperanzados? Yo diría que había como una cierta expectativa de, bueno, ya, ¿cuál va a ser el grupo efectivo de funcionarios que va a estar en la capacitación? O sea, ¿cómo hacemos para que esto le haga sentido a las personas que realmente van a ir por interés o por obligación? Claro. Digamos, es algo que no teníamos cómo definir con anterioridad. Y yo creo que también influyó el que estábamos, como te decía, en paralelo ejecutando este otro proyecto. Entonces veníamos de 2 semanas bien fuertes y bien intensas de ejecución de capacitaciones en hartas comunas, supervisando un poco este mismo proceso, pero en otras escalas. O sea, acá fueron cerca de 40 personas que asistieron a una capacitación en el salón plenario del gobierno regional, con estos micrófonos que tú le aprietas un botoncito, se Ah, prende era una así. luz. No, era con Ah, pantallas ya, como me LED al encanta. final, como cosas mucho más sofisticadas. Y yo la semana pasada había estado en Lampa, en una oficina como notoriamente más modesta, pero no por eso con gente menos motivada. Entonces creo que y que de hecho era, diría yo, un perfil de funcionariado, este de Lampa que te comentaba, eh, bien distinto en términos de que eran efectivamente personas que hacían atención de usuarios mucho más directa. Acá en el gobierno regional vimos ese día
que había de todo, pero la mayoría eran de divisiones que lo que hacían era diseñar políticas públicas, evaluar políticas públicas. No estaban, había algunas personas, por ejemplo, había un funcionario que era de la época de cuando existía la Intendencia de Santiago, o sea, antes del formato actual, que trabajaba en la oficina de partes, por ejemplo. Entonces le tocaba hacer mucha atención con público. Había otros, por ejemplo, que eran del área de movilidad. O sea, personas que están pensando ciclovías, como transporte público, como que ahí no hay mucho contacto con público. Era súper diverso entonces todo. Cantidad. Pero curiosamente, por ejemplo, una de las personas que era de esta área de movilidad, yo creo que fue el funcionario que también nos dio como un puntapié inicial dentro del momento de la capacitación, que hicimos una dinámica de presentarse, algo como muy típico. Y él contó que una de sus motivaciones para poder estar en la capacitación era que el año pasado, para el Día del Orgullo, no había habido ningún contenido del gobierno regional en redes sociales, eh, pero sí hubo un contenido que era de celebración del Día del Barros Luco. Y que eso entonces le parecía como, es que cómo puede ser que no haya nada, y que eso es parte como su motivación para asistir a una capacitación en temáticas que él, como parte de la comunidad LGTBIQA+, probablemente como conocía a un nivel vivencial. O sea, es como, ¿por qué le tengo que explicar yo qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual a una persona que lo vive necesariamente, pero que aún así, sin embargo, se motivó para asistir a una instancia así, con la finalidad de visibilizar como a la comunidad que trabaja dentro del gobierno regional, pero también como de aprender elementos que eventualmente le pueden servir en su propia práctica profesional. Yo creo que ahí hay una recepción que, a mi parecer, nos dejó como también bien motivadas desde Transet. Porque normalmente, como digamos aquí en este tipo de actividades o de capacitaciones, a veces ocurre que es como, bueno, alguna unidad de gestión de personas define que hay que hacer una capacitación, por lo tanto, entonces agarra una cantidad de funcionarios y les dice, listo, tienen la mañana libre para asistir a esta capacitación, pero tienen que asistir medio obligado. Entonces no siempre hay gente con tanta motivación. Acá sí había. Eso, de hecho, eso te quería preguntar sobre la motivación, porque, claro, uno no sabe en al público que te enfrentáis como estarán por obligación, estarán por motivación, y ahí de pronto empiezan a salir los testimonios y la gente como que está motivada, y en su mayoría encontraron que fue un buen recibimiento. Yo diría que sí, y de hecho algo que llamó harto la atención en el momento y que no teníamos cómo anticipar era que, por ejemplo, estábamos en un momento haciendo un un ejercicio, a propósito de una línea de tiempo que hacemos, de diferentes hitos de la historia, de la comunidad LGTBIQA+, desde la colonia hasta la última circular que se publicó, la circular número 15 del Ministerio de Salud, que prohíbe las intervenciones quirúrgicas en niñas intersex. Y el ejercicio que hacíamos era, situémonos dentro de esta línea de tiempo. ¿Cuándo nací yo dentro de todos estos grandes hitos? ¿Y qué cosas importantes en mi vida estaban pasando cuando estaban ocurriendo algunos de estos hitos? ¿Qué cosas dentro de la historia como de la humanidad también? No solamente como de la historia, de la comunidad LGTBIQA+. Y ahí se dio un diálogo intergeneracional bien interesante, porque había, por ejemplo, un montón de respuestas que eran de personas que habían nacido finales de los 60 o durante los 70. Entonces, que habían tenido infancia en dictadura, o que recordaban, por ejemplo, la época de la crisis del VIH-Sida en los 80 y 90, y luego había otras cohortes que eran personas más jóvenes, que por lo tanto recordaban cosas más recientes o habían sido parte de momentos más recientes. Una persona en particular decía como, yo no sabía que se había despenalizado la sodomía cuando yo tenía 3 4 años, una cosa así. Wow. Entonces, yo creo que eso, Mm. en términos del recibimiento, estuvo interesante, como el poder pensar en intercambios intergeneracionales que no suelen ser necesariamente tan comunes en este tipo de instancias, que suelen ser más bien como, bueno, o trabajas solo con una banda de personas jóvenes o solo de personas adultas. Qué bueno, igual que las líneas de tiempo y la historia como que igual une un poco a la gente en sí, como que es medio transversal, hay algunos hechos históricos que te pueden unir y qué bueno que igual que se hayan dado esas instancias, como hacerlo más. De hecho, la pregunta que te quería hacer ahora es como, ¿cuál es la relevancia? Y esto a modo de reflexión que puede ser de Transit o desde ti mismo,
¿Cómo es la relevancia de ejecutar estas capacitaciones y sienten que estas modifican las conductas y formas de que las funcionarias y funcionarios públicos como que se enfrenten a la comunidad LGBTIQA más a la hora como del servicio? Yo diría que en torno a eso pienso en tres cosas. La primera respecto de esa relevancia es que estas capacitaciones, como bien lo comentábamos en la misma capacitación que hicimos, son parte de un compromiso que adquiere el Estado de Chile, que ha tenido que adquirir a través de diversos casos que se han dado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que han mandatado como medidas de reparación la realización de capacitaciones. Pasó así en el caso Atala, en el caso Pavés. Y por lo tanto, la relevancia es, bueno, Chile tiene que honrar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que es algo que lamentablemente en otras áreas estamos bastante al debe. No solamente en el área de derechos LGTBIQ+, pensemos en víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, en el contexto del estallido, o sea, hay como una cantidad de deuda. Un segundo elemento yo creo que de relevancia tiene que ver ya más bien con el hecho de que no existe hoy día una institucionalidad nacional que aborde los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Y eso para nosotros es re importante dejárselo claro al funcionariado, que lo que están haciendo, ya sea en el marco del programa Visibles, ya sea en la práctica que hagan dentro del mismo gobierno regional, está contribuyendo a que empiece a existir una institucionalidad que aborde estas temáticas, que la aborde en su especificidad, que los aborde también a partir de diagnósticos que ya existen levantados por las propias organizaciones sociales. O sea, aquí no hay que inventar el agua tibia, eh, pero que hoy día eso solamente existe al nivel de oficinas municipales, como institucionalidad más articulada, que hoy día funciona una red diversa de municipios a la cual se adscriben estas oficinas. A nivel nacional esto no existe porque se estaba tramitando una institucionalidad dentro del contexto de la reforma a la ley antidiscriminación. Eso lamentablemente está hoy día medio parado en comisión mixta en el Congreso, producto de algunas votaciones que se dieron en la Cámara de Diputadas y Diputados, y por lo tanto ahí hay una deuda. Pero ya un tercer punto que tiene que ver con, bueno, cuáles son los efectos que tienen estas capacitaciones. Yo diría, de momento, es todavía muy temprano para decir qué efectos van a tener más allá de la devolución que recibimos, los comentarios que recibimos en el momento y tal. Yo creo que justamente una deuda que hay en todo proceso de formación al funcionariado público en todo ámbito de cosas, pero sobre todo estas que son como mandatadas, en temas de género, en temas de sostenibilidad, en temas de discapacidad, etcétera, es que se hace una capacitación y luego hay pocas instancias de seguimiento o de actualización o de, comillas, medición de impacto. Pero bueno, porque eso a veces no lo hacemos a veces ni para el colegio, menos lo vamos a hacer en estas otras instancias. No quiero decir que no haya que hacerlo, pero es difícil saber si es que acaso en 1 o 5 años más vamos a poder levantar algunos indicadores que nos digan para qué sirvió esta capacitación, más allá de que alguien rellene una encuesta y dice como, ¿ha escuchado de la ley de antidiscriminación? ¿Ha escuchado de la ley de identidad de género? Yo creo que todavía está por verse, pero estaría bueno, a propósito de medir estos impactos, el pensar que programas como este, como Visibles, puedan tener la posibilidad de dar seguimiento o de tener no solamente la instancia de la capacitación en el diseño de los términos de referencia, sino también como contemplar el proceso completo. Tampoco digo que le vamos a ir a hacer una prueba como así sorpresa o composición, mis vacaciones, qué hice en mi capacitación. Nada de eso, tal vez gente que se motiva. Oye, y creo que una de las conclusiones que sacamos en el primer programa que trajo y que alzó uno de nuestros invitados en ese momento fue que qué bueno es también es como pensar en las capacitaciones, no como ya, año 2024 hicimos una capacitación para todo lo que es el, no sé, gobierno regional, pero como que siento que, y esa conclusión que sacamos en el primer programa era que estas tienen que ir actualizándose de alguna forma a medida que la comunidad va actualizándose, como la cultura va moviéndose. Por ende, también te hago la pregunta a ti, como, ¿cómo sientes que es necesario que esto se vaya haciendo como no solamente en el 2024, sino que se vaya actualizando como constantemente? Y también te lanzo esta pregunta como,
para la persona que nos esté escuchando y diga, pero ¿para qué sirve realmente esto? Pensamos como en la comunidad que recibe el trato del funcionariado público. ¿Cómo esto puede impactar igual en el conocimiento de un funcionario o funcionaria que sepa ahora y que puede modificar de alguna forma como el trato a cualquier usuario que esté detrás de un servicio? También recordando que el programa Visibles, los usuarios también son el mismo funcionariado público, pues como es también parte como de capacitación, pero usuarios también del mismo programa. Claro, yo creo que la actualización de los conocimientos y de los contenidos de estas capacitaciones responde a la necesidad de pensar en que hay marcos normativos que van cambiando, o sea, circular X, Y, Z que modifica algún elemento que toca la vida de personas de la comunidad. Pero también porque constatamos que hay cambios del contexto social o de la coyuntura. Y esto yo lo diría que va en un doble sentido, que digamos como tiene una parte que podríamos pensar como, bueno, hay cambios positivos y por lo tanto hay más interés, hay más facilidad para tratar estos temas, pero también es cierto que estamos en un contexto en el que a nivel de la esfera pública, de los medios de comunicación y políticamente, algunas de estas temáticas han entrado dentro del ojo público con discursos de odio, desde perspectivas que son más regresivas. O sea, la misma discusión de la ley antidiscriminación en su reforma reciente tuvo muestras de eso, la idea de que no tenemos que necesariamente validar ciertas desviaciones, o sea, discursos que parecían calcados de los discursos de la despenalización de la sodomía. Entonces, yo creo que parte de la necesidad de continuar con estos procesos de capacitación y de formación es porque hay una suerte de batalla cultural, por así decirle, que no está del todo ganada. Ahora bien, el impacto que esto puede llegar a tener, en el sentido de por qué es importante hacer estas capacitaciones o para qué sirven, yo creo que obviamente en el caso del funcionariado específico que asistió a esta capacitación, esto impacta mucho más respecto de tanto su propia experiencia como funcionarios, por ejemplo, visibles dentro del gobierno regional. O sea, como que ahora hay, por así decirlo, un hito que dice como no solo estamos diseñando políticas para, sino también desde personas LGTBIQ+. Pero también yo creo que hay un elemento que se visibiliza con esta capacitación y que tenemos que ver qué se hace con eso. Así que dejo pasado el anuncio al gobierno regional si es que le interesa que sigamos trabajando acá, que es ya el pensar de manera más técnica, por así decirlo, cómo es que formulamos políticas públicas que permitan transversalizar ciertos enfoques afirmativos y de inclusión, que permitan tener medidas afirmativas que pueden ir desde cómo diseñamos bases de licitación que puedan eventualmente incluir elementos de evaluación positiva o algún tipo de bonificación, por ejemplo, para empresas que certifiquen que tienen un cupo laboral trans, por dar un ejemplo. ¿Cómo lo hacemos ya no solamente en abstracto decir cupo laboral trans en las licitaciones del gobierno regional, sino cómo hacemos la bajada como a una licitación para que después la Contraloría no lo tire por el water? Claro, y que Por, sea real. por una parte. ¿Cómo hacemos para el diseño y evaluación de proyectos que tengan estos enfoques a propósito de involucrar a la sociedad civil y que también lo hagamos con una, sin ánimo, digamos, de polemizar, que lo hagan con un ánimo de no pensar que la vinculación con la comunidad LGTBIQA+ se resuelve entregándole a 2 a 3 organizaciones, por así decirlo, la responsabilidad de ejecutar una serie de proyectos. Porque eso no resuelve todo. Hay que pensar también cómo desde el funcionariado del gobierno se hace el acompañamiento de la postulación y la ejecución de proyectos por parte de organizaciones, que pueden ser organizaciones de la propia comunidad o que decidan incluir una línea de trabajo, que por lo tanto eso implique, bueno, que lo estás poniendo, que vas a trabajar, por ejemplo, en un club deportivo con la creación de una liga de voleibol para la comunidad LGTBIQA+, y que eso no sea simplemente como, con esto nos adjudicamos el proyecto, pero fijo, porque estamos metiendo todas las diversidades dentro de la postulación. Porque si no, uno se vuelve una moneda de cambio para que otras personas puedan adjudicarse proyectos. Y creo que eso no es lo que queremos hacer. Queremos pensar junto con el funcionariado estos otros mecanismos en las diversas reparticiones que hay. O sea, yo creo que ahí todavía sigue habiendo un desafío re grande. Para ir cerrando,
¿Alguna otro mensaje, algo que te gustaría decir? Micrófono abierto, Matías, y también agradecer que fuiste nuestro segundo invitado también para el primer bloque de Voces Visibles. Yo diría que en lo central el desafío es que pensemos cómo se puede armar algún tipo de institucionalidad propia del gobierno regional que aborde estas políticas. Los diseños pueden ser miles posibles. Puede ser una propia oficina, puede ser algún tipo de unidad dentro de alguna división. Yo creo que en ese sentido también desde Transed hacemos una valoración positiva del hecho de que existan estas instancias que involucren a sociedad civil, al propio gobierno regional y también, yo me permito decirlo, a una institución pública como es la USACH. Creo que es necesario seguir trabajando en esa asociatividad, pero también que nos imaginemos cómo esa vinculación con la sociedad civil hoy día tiene que superar una barrera que no es menor, que es la barrera de la formulación y la gestión de proyectos, que muchas veces es algo que no es una habilidad que esté incorporada dentro de personas de la comunidad o menos todavía en organizaciones. Una se junta porque a la amiga le pegaron, porque a alguna persona la discriminaron en el trabajo o porque hubo una atención de salud que fue vulneratoria. No te juntas con la idea de cuáles son los indicadores que tenemos que levantar, qué forma de rendición hay que hacer, cómo hacemos para calzar dentro del modelo de la Contraloría. Eso va a ser una barrera de acceso real, lamentablemente. Y entonces creo que hay que superar una lógica como que no sea ni pensar como que aquí estamos tirando plata a la chuña, porque son recursos públicos que hay que resguardar, y no hay que darle argumentos a los discursos de odio de que aquí se está regalando plata para propagar la ideología de género. Ojalá fuese así, como le regalan plata para pagar otras ideologías a otras personas. Pero por lo mismo, creo yo, hay un ejercicio de responsabilidad por una parte, pero también de pensar solidariamente entre organizaciones que tal vez tenemos más capacidades instaladas y otras que no tanto. En temáticas que se han visibilizado más y otras que no tanto. Entonces me parece que esto es un muy buen primer paso que se ha dado también porque ha habido personas que me consta dentro del Consejo Regional que han impulsado esto. Particularmente pienso en el consejero regional Leonardo Jofré, que ha sido parte de la formulación de alguna de estas ideas, estuvo ese día, pero esperemos que esto tenga continuidad en una siguiente administración. Es cómo hacemos para que esto sean políticas de Estado y que no dependan de si es que a alguien que llega a una administración se le ocurre que puede ser una buena idea para ganar votos, porque no podemos ser una moneda de cambio en términos electorales, porque ya nos hemos dado cuenta de que cuando cambia un poquitito el clima, nos desechan con mucha facilidad. Muchas gracias, Mati, por esas ideas. Yo espero que la gente las haya notado porque estaban muy buenas. En lo particular las creo así. Y agradeciendo tu disponibilidad por ser nuestra segunda invitada, queremos decirle que se queden a lo que sería el bloque 2 de Voces Visibles, porque desde la otra vereda contaremos con la presencia de Elena Figueroa, psicoterapeuta e investigadora del Laboratorio del Orgullo. Seguimos en Voces Visibles, estamos en nuestro segundo segmento y último del programa, llamado Desde la otra vereda. Hoy día estamos muy emocionados porque vamos a seguir tratando el tema que veníamos conversando en el primer bloque, ya que como bien pudieron escuchar en la primera parte del programa, hay una relevancia no menor en cómo el entorno puede intervenir y afectar la vida de cualquier persona, sobre todo en quienes somos parte de la comunidad LGTBIQA+, donde existen acciones que por muy simple que se entiendan, para algunas pueden tornarse muy difíciles. Sabemos que para muchas personas el enfrentarse al servicio público o ya estar en un espacio público es una batalla que dan día a día. Por ende, y siguiendo con la misma línea, es bueno entender el porqué de esto. Para dar un par de antecedentes sobre esta realidad, según el estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las situaciones de violencia tienen un alto porcentaje cuando nos referimos al espacio público, con un 53,4%. Lo siguen el hogar con un 44,4%, las redes sociales con un 41,2% y el espacio educativos con un 38%. Esto todo referido a violencias que tienen que ver con la comunidad LGTBIQA+. En este segundo segmento, llamado Desde la otra vereda, estamos con la presencia de Elena Figueroa,
quien lleva al menos unos 7 años de experiencia en el abordaje de la salud mental, haciendo acompañamiento psicoterapéutico a personas y familias en tema de género, transición de género y acompañamiento a neurodivergencias. Es parte del equipo de programa de género del Hospital del Pino en la comuna de San Bernardo y en la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Santiago de Chile. Elena, muchas gracias por venir hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Qué bueno. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de tu presencia y antes de abordar las preguntas que tenemos para ti, yo te conozco, pero me gustaría que la gente también te conociera, como si pudieses presentarte libremente. Ya bueno, yo me llamo Elena, soy una persona no binaria, autista, así tiendo a presentarme últimamente. Mis pronombres son neutros, soy cáncer, ascendente Capricornio, así que eso me hace una persona muy estructurada. Efectivamente trabajo en esos dos lugares, me intereso harto por como la salud mental y la docencia. Creo que es como las dos cosas que más me gusta hacer. Y últimamente me estaba interesando harto en investigar para poder contribuir como al conocimiento sobre lo LGBT. Me considero una trabajadora de género. Creo que ya no uso la palabra activista porque dejé de estar como en espacios gratuitos, creo, como que al final el trabajo de género es un trabajo remunerado y creo que eso me ha permitido poder crecer. Distinto a cuando era activista, que creo que hacía todo de manera muy voluntaria y creo que es importante reconocer esa labor también a quienes la mantienen. En mi caso, me he ido elitizando, supongo que eso me ha llevado a una cierta crítica o me ha distanciado de algunos espacios, pero también me ha permitido llegar a otros, ¿no? Y creo que eso ha sido interesante. Creo que así me presentaría, ¿no? Como en Instagram digo que soy un virus, ¿no? Porque siempre estoy pensando en el contagio o en la reproducción de nuestras formas de vida. Gracias, Elena, me gustó mucho tu presentación. Y también creo que es muy... Creo que el invitarte hoy día para nosotros es muy especial porque sentimos que como que abordas distintos caminos que tienen que ver con las vivencias LGTBIQA+, pero cómo se sienten también en el espacio público o cómo básicamente viven su día a día. Y para iniciar me gustaría preguntarte como desde tu experiencia, que me imagino que has acompañado y has recibido quizás relatos de personas que te cuentan situaciones de discriminación en el espacio público. ¿Tú cómo visualizas o cómo ves o cómo recibes esos relatos, como esas experiencias que pueden ser muy dolorosas? ¿Cómo te enfrentas a las personas que llegan a ti para contarte eso? A ver, yo pienso que es muy variada la manera en que se expresa la violencia. Yo creo que en el espacio público es una de las maneras en las que se expresa y suele ser como a través de hostigamiento, acoso, agresión física o verbal. Recuerdo particularmente sobre todo porque trabajo en San Bernardo, entonces eso lo hace aún más tenso. Recuerdo una paciente que como que le costaba mucho vestirse de mujer, como socialmente lo conocemos, y al mismo tiempo se hablaba en masculino, pero le gustaba que yo le hablara en femenino. Y eso era muy difícil para ella como hacerlo en primera persona, ¿no? Recuerdo que una vez en esta como probar y ensayar de lo que estoy haciendo con mi vida, le invité como a ponerse una falda y salir a la calle, pues como, y ya. Y nos pasó que a la semana me contó que le habían apiedrado la casa. Lo mismo le pasó cuando puso una bandera, como que la vecina se empezó a como a hacer cotilleo, no sé cómo ese cagüín, con otras vecinas y terminaron como contándole a su abuela, que vivía con la abuela, como de lo que estaba haciendo, como que eso era prohibido. Entonces es muy heavy que muchas veces tenemos, y un poco mi reflexión sobre el espacio público o la visibilidad en el espacio público, es que no siempre es tan posible y que responde como a una forma en la que también lo puedo enfrentar. Como que creo que, al menos para mí, siempre eso se recibe con mucho dolor igual. Como a mí me empatiza demasiado y creo que también lo vivo, ¿no? Llegar al Pino y salir de mi casa, todo ese trayecto es una exposición. Ahora, creo que he podido como sentir seguridad en mí o en el proceso que he vivido
y ayudar desde ese lugar también a otras personitas. Creo que, ahora, sí pienso que empujar a una persona como a salir del closet y que eso signifique como que está orgullosa de lo que es, no estoy tan segura de que eso sea así, ¿no? Como que creo que más bien tiene que ver con una decisión que, que resguarda el cuidado o la protección de la persona y en tanto se asegure la sobrevivencia, esa persona lo logra, ¿no? Como que creo que no es una decisión de voluntad meramente, ¿no? Como porque si no cualquiera podría transitar y hacerlo de manera muy cómoda. Entonces, al final acompañar esos procesos significa muchas veces apoyar en la toma de decisiones o estar ponderando como qué va a significar cada una de esas acciones. Y eso es difícil. A la larga, un proceso que demora años probablemente y quizás nunca termina tampoco. Em, eso, eso pienso como de enfrentarlo al final. No puedo dejar de pensar también en mi propia historia, como cuando empecé a transicionar. Y creo que es algo que también veo en el día a día. Y retomo lo que dijiste, que quizás nunca va a acabar, como esta sensación de como una ansiedad de salir al espacio público, a pesar de que quizás puedes tener unas reafirmaciones en tu casa, con tus amigues, con quienes te relacionas. Igual el espacio público es un lugar que no sabemos lo que va a pasar, básicamente. Y quería preguntarte si, por ejemplo, esas reflexiones o esas cosas que afectan a tus pacientes es algo que se replica como en los relatos de personas que transicionan. Sí, y por ejemplo, ya si uno piensa en personas no binarias, em, al final la invisibilización de una identidad socava mucho cómo esa persona puede construir un proyecto de vida. Entonces, en otras como expresiones de lo mismo, son personas que de pronto les cuesta construir un cotidiano también, ¿no? Como recuerdo un caso no hace mucho, em, que le pasaba como que tenía miedo a morir súbitamente. Y era muy loco porque terminaba como en como una parálisis o una crisis de ausencia, muchas veces disociándose, como desconectándose absolutamente del cuerpo. Y otra cosa que le pasaba era que le costaba salir a la calle, como literal salir de su pieza. Como que solo en ese espacio podía estar o ser. Y creo que eso era interesante y de pronto el costo energético de poder disponerse a anticiparse a salir, también pensando como en la gestión que implica cotidianamente vestirse o armarse un cuerpo, creo, es difícil. Yo siempre digo que ser trans es como una pega. Porque cuando logras como serlo, después viene como la otra pega, que es como ya, ok, hacer algo con esa pega o con ese cuerpo. Pero en este caso, claro, recuerdo que este chique todavía siente que no está preparada para hacer cosas en el mundo o como que este mundo no le va a ver nunca. Y el dolor de la invisibilización de sus pronombres o el tener que estar explicando su identidad es una barrera que no le permite acceder mucho a nada, ¿no? Yo creo que la manera en la que uno encuentra otras formas de vida, ¿no? Y yo pienso como qué esfuerzos pone también, porque de pronto igual lo fácil es que uno piense, bueno, las personas LGBT se victimizan, como, ay, pobre de ellas, que no pueden hacer nada. Pero creo que también es importante mirar como que en un espacio muy precario o un espacio muy infértil también es tierra para poder crear. Es como un espacio vacío. Entonces eso igual es una oportunidad. Yo creo que en este caso este chique ha podido ver, no sé, por relaciones a través de internet o núcleos ¿cómo se llama esta red social? ¿No es? Discord, claro, en Discord o en redes internacionales, como que al final hay otros espacios, ¿no? Y creo que mirar esos esfuerzos nos ayuda como a avanzar, si es que eso fuera lineal, en poder crear una vida, ¿no? Como que creo que, y ajustar de nuevo esa expectativa, como, bueno, ¿para qué quiero salir a la calle? Pensando de nuevo, por ejemplo, en otra cosa, en personas neurodivergentes, porque se da mucho y yo misma, como siendo autista trans, yo siempre digo que, uy, qué pena como ser autista y trans, ¿no? Como es muy difícil. En tanto hay un montón de sensorialidades que se te activan, como hay una dificultad enorme para poder soportar la distancia, entender códigos sociales, las interacciones. Entonces,
termináis súper como complicada yendo a hacer cualquier cosa. O construyendo también como un mundo aparte, ¿no? Yo pienso que al menos la dinámica de construcción de espacios seguros, que está súper como de moda, ¿no? Como, ay, seamos un espacio seguro. O cómo habilitar esa posibilidad, muchas veces termina coartada porque no consideramos esas otras formas, ¿no? Yo creo que al final nos lleva como a estar muy alerta a una sensibilidad particular. Y no tanto a saberse como de libro lo que significa hacer algo, ¿no? Que creo que así ha sido la tónica de cómo pensamos la capacitación o la educación, ¿no? Como ya, mira, el verbo to be de la identidad de género y como que enseñamos como expresión, orientación, identidad, y eso no permite, creo, ver al otro, ¿no? Como que creo que al menos para mí, cuando me he podido encontrar creando redes, al final ha sido mucho de poner mi cuerpo, como que me vean. No sé, pues no es casual que paso todos los días por la farmacia, afuera del hospital, está llena de abuelites. Y claro, yo ahí bien travesti, como tampoco es que me importe no que se me note. Y la gente me pregunta como, oye, ¿cómo puedo hacer para tener terapia contigo? Y yo les digo, bueno, soporten que esto es solo para personas trans. Como, yo creo que en el espacio hospitalario, por ejemplo, si lo llevamos ahí, todavía igual persisten dificultades, ¿no? Yo creo que siempre es un hacer constante y lo que hemos intentado proponer es como algunos dispositivos de regulación o de normatividad, como para hacer que esto sea menos como azaroso, voluntario y que esté regulado. Sin embargo, siempre va a haber alguien que te discrimine y yo creo que entonces la pega es entre ambos focos, como favorecer que el espacio sea un espacio abierto a la diversidad, claro, pero por otro lado proponerle a las consultantes que tengan herramientas de defensa y algo así. Justo me quedo con muchas cosas que dijiste. Primero como del que ser trans es como una pega y como que ya después como de decir ya, soy una persona trans y hacerte cargo de eso y ya viene como el otro trabajo que siempre pareciera que fuese como por parte de nosotros quienes transicionamos el tener que dar la información, explicar, exponernos, que nos violentan sin querer, comillas. Y me gusta eso como de... También la pega puede ser por parte de otros y me gusta que tomemos esta temática porque también eres parte y lo que estuvimos conversando de que también generas como espacios de educación, podríamos llamarlo, para personas que son, por ejemplo, del servicio público. ¿Cómo crees tú que eso ayuda, interviene realmente? De alguna forma esta pega que uno hace podría llevarse de una manera más equitativa para que los otros también aprendan y también no tener que uno estar siempre sobreexplicándose. A ver, yo creo que efectivamente ayuda a poder habilitar como procesos, ¿no? Creo que se tiende, y por los estudios que hay, no sé, estoy pensando en los estudios de TD, lo que se tiende a hacer es que uno omite la diversidad como parte de una entrevista como cuestiones biomédicas se asume como, bueno, eres heterosexual hasta que se demuestre lo contrario o hasta que yo te vea diferente. Y eso es muy como arbitrario. Entonces, lo que nos ha ayudado es poder visibilizarlo. Creo que eso es algo que ayuda. También darle herramienta a los profesionales que no tienen, como desde lo más concreto, como haga esto, 2 puntos, como salude de esta forma. Y es heavy porque, ponte tú, siempre te hacen el comentario de hay abuelitas que se enojan cuando uno les pregunta por orientación sexual. ¿Está mal preguntarlo entonces? Porque yo no quiero ofender a nadie. Y de pronto como que lo que les cuesta también es justificar su intervención, como desde una cuestión terapéutica. Y ahí Ana viene y le dice, bueno, pero ¿para qué nos sirve saber si es gay o lesbiana? No, nada, pues porque en una orientación de salud sexual yo podría saber qué mecanismos de prevención de ITS proponer, o si le doy algún examen extra o no, como en el fondo, claro, en la medida en que uno justifique terapéuticamente una intervención clínica, uno puede sentir seguridad en que esa intervención es terapéutica. Creo que eso le falta a los profesionales, como saber cómo se justifica que esto lo hagamos. Lo mismo pasa con el uso de los pronombres, como
ay, pero yo no le puedo estar preguntando a todo el mundo, a la persona del SOME, por ejemplo, que es la que atiende la recepción. Al final yo veo lo que dice el papel nomás, y esto es como automático, no puedo estar alerta a que alguien sea rare. Y yo creo que eso tiene sentido, ¿no? Como, bueno, sí, efectivamente no te puedo preguntar a cada rato si te ves diferente. Entonces como la orientación es un poco, bueno, busquemos lenguajes como más neutros, que nos permitan ampliar un poco el rango o que eso no importe. Y creo que ensayar eso es difícil, al mismo tiempo porque las personas olvidan que hay como un marco de derechos humanos que muchas veces nos ampara y por lo tanto lo que se va a dar harto es el cuestionamiento de la identidad y la negación de ese derecho, como que fuera un invento. Y yo creo que a propósito de la oleada fascista, conservadora, cada vez más la gente se permite dudar de la existencia de nuestras corporalidades, como si fuera que es una ideología. Es chistoso porque yo en capacitación, cuando presento la identidad de género, digo que es una ideología. O sea, como que la doy, me apropio de ese relato y es chistoso porque la gente dice, pero ¿cómo si no eran esos otros que dicen como que es una ideología? Y yo digo, bueno, pero todo es una ideología. Y pensando en que esta ideología además nos constriñe entre femenino y masculino, ahora no binaria, como quienes tienen el carnet, de todas maneras nos aprieta, ¿no? Como yo creo que no sé si es la respuesta que estemos solamente en el carnet, ¿no? Como en la medida en que me reconozcan en la identidad de género, yo creo que hay una protección institucional, pero el peligro de eso es que la misma institucionalidad se apropie de nuestras corporalidades, y eso es lo que ha ido pasando, como el aspecto positivo es que estamos visibilizando, por ejemplo, a la infancia y la estamos acompañando en algo que sabemos que es difícil, pero por otro lado también le estamos diciendo cómo transicionar. ¿Y qué es eso que significa transicionar? Yo creo que entonces en esa como conversación de cómo yo acompaño, es difícil saber, y no nos hemos puesto tan de acuerdo, creo, como cómo se hace eso. Entonces ahí viene la necesidad también de favorecer en los profesionales un enfoque que les permita como guiar esa intervención de nuevo, desde una cuestión terapéutica y desde un rol. Eh, Creo que acompañar no es lo mismo que terapiar, ¿no? Y ahí entonces hay que explicar por qué entonces ser LGBT no es una enfermedad en algún sentido. Y desde lo más simple, como el código con el cual yo pongo la derivación, por ejemplo, como cuál es, y de cuáles son las puertas de entrada y cómo yo identifico una persona LGBT cuando llega a mi consulta. O puede ser como la trato. La pregunta es súper obvia, pues como yo te trato como persona. Entonces, si yo no soy capaz de ver esa cualidad, estamos en un problema como de nuevo de empatía y de sensibilidad o de respeto. Yo creo que a mí me ha servido entrar desde ese lugar, como desde lo más humano, desde pensar cómo es que nos convierten en cosas, por ejemplo. Cosas que son desechables, cosas que no importan, sin valor. Y así es como la gente nos trata. Otras maneras que me han permitido como dialogar sobre estos temas ha sido mirar la interseccionalidad, pero no esencialistamente, ¿no? Como uno es esto y determinantemente va a vivir opresiones específicas, sino qué significa, cómo se sitúa en un territorio específico y pensando siempre en que nuestra identidad es contextual. O sea que en el fondo que no es una cuestión desigual que un profesional, por ejemplo, se enfrente a una persona LGBT trans y no sepa cómo es su vida. Yo creo que eso no es culpa del profesional necesariamente, es un trauma cultural y por lo tanto ahí yo creo que hay que poner el cuerpo para poder hacer que esa identidad se decodifique, ¿no? Como en el fondo que yo sepa leer desde los códigos apropiados ese cuerpo y que eso sea en el fondo una gestión que ayude a hacer justicia, una justicia epistémica, una justicia como histórica a esos cuerpos que no tienen nada que ver con cómo es que yo fui criado. Entonces, es una pega muy larga, pero sí creo que en el fondo a los profesionales ayuda o siempre agradecen harto como esos espacios, también porque esos espacios, y esto es como lo último que digo, en el salud pública son muy restringidos. O sea, piensa que yo tengo que tener la agenda llena. Y si yo voy a un CESFAM, ni siquiera yo mismo administro la agenda, la administra otro. Si yo voy a un COSAM, eso tiene que ver con las metas. Entonces, al final igual nuestra intervención pasa por un número. Y eso yo creo que tiene que ver con el sistema neoliberal. En el fondo, cómo es que el profesional de salud también está
siendo cosificada a propósito de un número, de su producción económica. Entonces, eso no les permite tanto tener espacios de reflexión, no les permite estar pensando en la calidad de su intervención, incluso a propósito de este sesgo de que somos menos o que somos una minoría y por lo tanto no importamos, versus una persona con esquizofrenia, claramente el cupo se lo lleva a la persona con una afección de salud mental, o claramente se lo va a llevar una mamita con 4 hijos. Y nadie va a priorizar en el fondo nuestra relevancia. Y yo creo que eso es un problema del sistema de salud, no un problema de los profesionales al final. Entonces, es como muy complejo. Yo creo que pensar esta intervención educativa de salud solo desde la arista individual termina siendo también un problema, porque si yo empodero a una personita sobre su proceso de vida, lo que más probable pase es que haya resistencia en su espacio cotidiano, y eso puede ser peligroso igual. Entonces, pensar como la cuestión política de esa intervención nos ayuda a pensarla de manera interseccional, de manera multimodal, de manera como multidimensional, y no solo reducirlo a la cuestión individual. Yo creo que eso propone en el fondo que es una cuestión comunitaria, y eso nos responde a todos, ¿no? Como... Y igual me extendí, pero creo que... No, pero digo está muchas súper bien. cosas. Está súper bien porque, de hecho, me diste pie como para la pregunta siguiente que tenía pensada, que justamente los profesionales, las profesionales, les profesionales que están cumpliendo un rol, como tú bien dices, muchas veces cumplen un número, como llegan a tener metas con número, con data que le están pidiendo y exigiendo, donde lo que dices es muy importante, como existen espacios realmente para la reflexión, como de cómo son las personas que vienen a atenderse a este CESFAM, por ejemplo. Y yo quería saber, porque creo que lo nombraste, que los profesionales y las profesionales y les profesionales como que agradecen esas instancias, ¿o no? ¿Cómo ves tú? Porque también estás desde el lado de la persona que capacita y también estás del lado de la persona que es parte del funcionariado público. ¿Cómo ves tú esa relación, esa tensión? Ya, bueno, mira, como cuando yo partí siendo funcionaria pública, era chistoso porque se me criticaba, y una de las condiciones que yo puse para entrar fue que podía ir con la ropa que yo quisiera. Como que creo que ese fue mi único requisito. Me dijeron, sí, obvio, como... No hay problema. No, sí, como no hay problema, ven como tú quieras. Claro, la otra llegaba en crop, en falda rajada, como chalita mostrando espalda. Y mi jefa, la jefa de todos, ¿no? Como me miraba siempre con cara como de, uy, qué desubicada la Elena. Como de incomodidad. Sí, claro, porque además piensa que los doctores hay algunos que todavía usan bata blanca. No, entonces yo paseándome por ahí, la gente le costaba pensar que yo era una profesional de ahí y no una amiga. Ahora yo creo que eso, si uno lo lleva como a lo clínico, me pasó todo lo contrario. Pues mis pacientes celebraban mucho que yo fuera como su terapeuta, muy de negro, y constantemente mostrándose. Y que te vistieras como te vistieras. Sí, Po. que Sí. fuera yo. Entonces, la respuesta de los adolescentes y los adultos es bacán. Como que creo que nunca he tenido una dificultad con ellos, ni siquiera con los papás. Em, como que creo que el pertenecer a la comunidad, igual yo creo que eso tiene que ver con algo que el hospital ha hecho. Por ejemplo, y yo creo que es importante hablar de la historia del hospital, pero yo no soy la primera travesti del hospital, ni Nika. La primera travesti del hospital fue una cirujana de hace como... Bueno, ella ya jubiló, imagínate. Y después de mí vino una enfermera, Ay, que una ella todavía historia, trabaja ahí. ya. Y voy a citar a todos los travestis del Pino. Está esta enfermera, la primera que era una cirujana. Después vino Cami, que trabajaba en IBE, el programa de aborto, en 3 causales. Después vine yo, eh, el 2021. Y está Román, que yo le quiero mucho, que Román es matrón, un chico trans. También había una enfermera de pabellón de Gine, una trans. Y están mis 2 compañeros de la dupla psicosocial del PAI. Entonces somos artes trans en el Pino, y la comunidad de salud mental del Pino tiene varias personas LGBT. Entonces ese trabajo yo creo que ha venido también desde la dirección, y no algo como que es azaroso porque me contrataron. En el fondo yo siento que hubo mucho cariño y cuidado sobre, vas a entrar a trabajar acá y te vamos a cuidar. Entonces ha sido bonito. Ahora, por otro lado, y me gustaría referirme igual al proceso de levantar una intervención educativa, que
Claro, como yo digo que en el fondo no hay espacios para eso, yo creo que lo primero es que yo tengo horas protegidas. Por lo tanto, en mi agenda yo puedo crear libremente cualquier intervención y eso igual está bueno saberlo, como porque es gratis. Entonces, el foco siempre ha estado puesto en comunidades, equipos de trabajo, equipos de salud que no tengan sensibilización con el tema, que tengan la voluntariedad de hacerlo, porque había mucho el comentario de aquí hay que traer a mi compañero este que nos trata mal y hace comentarios sobre las mujeres o del cuerpo. Y yo les decía, bueno, pero ojo que esa pega de como conversión de la masculinidad frágil, no la puedo hacer yo porque Sí, eso me va a doler, ¿cachai? Mm. Como a mí me vaya a llevar a enfrentar a alguien que no voy a ver una exposición. cotidianamente. Entonces, no. Lo mejor es siempre hacerlo desde lo voluntario, con los equipos que realmente estén interesados en eso, y construir actores en la comunidad. Entonces, siempre se da a través de un correo, ¿cachai? Como, hola, soy esta persona, yo me junto con esa persona. Muchas veces hacemos un diagnóstico participativo y les mandamos algún formulario o me reúno con la comunidad previamente a la intervención para saber qué necesitan saber, en qué trabajan, quiénes son. Luego de eso, yo les mando una planificación, que me importa mucho que esté como sistematizada, por ejemplo. Puede ser que sea la misma siempre, pero que esté caracterizada en función de esa comunidad. Después se convoca a la gente, se reservan los espacios, eso lo hacemos en conjunto y proponemos cuál podría ser la ganancia. Muchas veces tenemos la oportunidad de certificar esos procesos. A los profesionales de salud les encanta que les certifiquen las horas porque les sirve para la carrera funcionaria. Entonces ya hacemos como ese vínculo, que es un lobby al final, y terminamos proponiendo esa intervención, se bloquean las agendas. Después viene como una prueba y también una evaluación hacia nosotros, como de qué significa. Eso lo hemos ido haciendo en El Pino, tenemos la posibilidad de hacerlo principalmente en la red de Salud Sur, eh, también porque se ha ido sectorizando con los años y dijimos, bueno, como ahora quizás dediquémonos más a Buin, a Paine y no tanto al bosque, por ejemplo, o la Pintana. Y por otro lado, a redes locales. Por ejemplo, ahí uno podría pensar en fundaciones que no tienen los recursos o Mejor Niñez, que son dispositivos que también están muy abandonados como por el Estado en general. Y así es como se da, los profesionales siempre lo agradecen. A mí me ha gustado que algunos son muy como rápides, entonces terminan como hasta criticándote y yo creo que siempre está el componente de la persona media fóbica, y que se tiene que quedar callada 4 o 5 sesiones y esperando a que se acabe por favor este curso. Ahora, yo creo que esas son las menos. Ya. Y bueno, de la cantidad de personas yo creo que van desde grupos muy chiquitos, 8 o 10 a 300, que es lo que más he podido como convocar. Entonces, eso otra vez, otras cosas que son bacanes es que lo hacemos en conjunto con las redes de Red Diversa. Como que trato de vincularme con ellos o como con instituciones o grupitos de estudiantes, por ejemplo. Y así es como se da. No es como una bola de nieve, al final la gente se va dateando y yo prefiero que sea así, de lo contrario se vuelve muy masivo y no podemos responder a esta particularidad que nos gusta tanto, ¿no? Como equipo. Yo hablo como equipo porque al final, claro, yo llevo toda esa administración, pero el equipo es amplio y por lo tanto nos repartimos muchas veces las relatorías o las formas de intervención, los talleres, yo creo que eso cambia. También lo hacemos en colegios, ¿cachai? En colegio es más difícil. Yo siempre pienso que el colegio es más difícil porque funcionan como mini guetos. Son comunidades al final. Entonces, ahí el profesor resistente está mucho más validado que en otros lugares. En cambio, en salud está muy clara la idea de que esto es así y hay una norma y está la circular 21 y está la circular no sé cuánto. Entonces, claro, pero si uno va a los colegios, ahí no hay nada. No tenéis como la circular 812 y ahora que salió la 707, que nadie la conoce, y nadie sabe cómo justificarla. Y de nuevo, lo que te decían antes, como cómo justifico que tengo que hacer esto, y después los mismos los profesores te dicen, y es que los apoderados se me van a ir en contra, o cómo yo justifico que este niño con pene ahora va a empezar a entrar al baño de mujeres y quién piensa en la otra niña. Como si no le Claro. gusta. Entonces, bueno, hay un montón de prejuicios que es difícil De de... multiopiniones que te lleváis. Enorme, enorme. Pero ¿y te gusta cuando estáis haciendo las capacitaciones como pararte frente a la gente y empezar así como
a interiorizarlos como de un tema que yo creo que te movís harto. Sí, de hecho, bueno, por eso la cuestión del virus, ¿no? Porque harto se habla, y yo soy bien irónica, con que somos infértiles y que nuestro Ya. tratamiento nos dejan como sin poder reproducir, ¿no? Y que cómo se nos ocurre. Y nadie piensa si eso es deseable para nosotros, ¿no? Ya, punto uno. Entonces yo digo que soy un virus porque lo que busco es reproducirme, po. Y las maneras en que tenemos las comunidades LGBT de reproducirnos no son a través de como las prácticas sexuales heterosexuales, ¿no? Sino a través de la palabra, po, a través de la evangelización. Entonces me río harto como del cristianismo porque creo que hago lo mismo. Llego con mi Biblia, verbo to be, identidad de género, y la gente empieza como a no entender nada o sus caritas, y es chistoso, pero yo lo disfruto mucho porque creo que algo que me gusta hacer cotidianamente es estudiar. Soy una ñoña, entonces cuando logro encontrar como formas de poder enseñar eso que estoy leyendo me encanta, como es lo que haría toda la vida. Y de hecho creo que lo voy a hacer toda la vida, ¿no? Como que esperaría que así fuera. Mi sueño es poder ser profesora, como formalmente, Qué bacán. eventualmente. Ujú. Oye, cuando respondiste antes otra pregunta, cuando dijiste que te había alargado, encontré que estaba súper bueno porque dijiste algo que me pareció súper interesante, que tiene que ver, que todo igual tiene un contexto. Por ejemplo, las capacitaciones o al público que tú te vayas a enfrentar un día X para capacitarles, eh, seguramente esa capacitación unos años más no vaya a ser la misma, como porque las identidades también van en un constante como evolución, cambio. ¿Cómo crees tú que es importante que se den estas instancias en el país, pero que no se den como solamente una vez, sino que vaya como un camino como de futuras como y que se sigan haciendo este tipo de capacitaciones? Ujú. Yo creo que es importante que eso sea así, por varias razones. Yo creo que voy a poner un ejemplo para poder graficarlo, pero pensemos en la infancia LGBT, sobre todo en la infancia trans, que ahora está muy en cuestión. Creo que si uno mira la historia, efectivamente la cantidad de personas trans eran mujeres y tenían una característica vinculada al trabajo sexual, la falta de oportunidad, y eso permanece, ¿no? Como que creo que el desafío ha sido poder dignificar esas vidas. Y cuando se empieza a implementar los programas de acompañamiento, que formaliza que esto es importante para las niñeces, nos pasa que empezamos a aplicar las maneras de pensar lo trans que teníamos sobre las adulteces, mujeres, con ahora niñes, principalmente varones, ¿no? Como que lo que más hay en el poli, al menos el nuestro, el 80% son hombres trans. Y ahí entonces entramos en una brecha contextual y como de técnica al final. Y es que no está caracterizada esa población, tampoco somos sensibles a cómo trabajar con niñas, y por otro lado las niñas no participan. Entonces son meramente depositarios de una intervención. Yo creo que eso entonces es problemático. Yo creo que es importante que estemos actualizándonos al mismo tiempo pensando cosas nuevas, ¿no? Como que a mí me gustaría eventualmente que hablemos de algo más que ser trans. Y que ser trans per se no es revolucionario para nadie, ¿no? Creo que lo revolucionario es lo que yo hago con mis acciones y de cómo esas acciones habilitan como un respeto, una sensibilidad particular con el otro. Entonces creo que eso es lo que más enseña este como proceso actual, ¿no? Que es que estamos mirando a las infancias, pensándolas como un futuro, y además hay mucha gente que tiene miedo a que es legítimo. Y yo creo que es legítimo porque no sabemos qué va a pasar, tampoco sabemos cómo la estamos acompañando, y me parece justo que uno tenga la necesidad de proponer formas respetuosas y estudios, sobre todo sobre cómo yo estoy acompañando a las niñas. Yo creo que son las formas las que no nos gustan tanto, como creo que voy a poner de nuevo este ejemplo que fue controversial para la comunidad hace poco, y yo creo que cambió mucho de lo que estamos haciendo, que es este reportaje en TVN y el informe CAS, por ejemplo. Al final ese reportaje lo que generó es una crítica al modelo, y decantó en que mucha gente se volvió a sentir en propiedad de invalidarnos, ¿ah? De nuevo yo creo que es importante entonces mantenernos.
como atravesando que eso que es urgente para las familias, considerando a las familias, que igual es loco, pues porque de nuevo ahí hay una brecha contextual. Nosotros, les adulteces trans, 30, 40, 50 y de 20 incluso, hemos tenido harto la experiencia de que nuestras familias no nos apoyan o estas familias se alejan y nadie nos acompañó. Entonces ahora que es como, ahora que les importamos, y las familias también, como, entonces eso es extraño. Como de pronto ahora te importa la familia, y lo vamos a hacer, creo que eso es como ético. Sin embargo, no olvidar que hay muchas familias que nos van a echar a la calle igual, ¿no? Y creo que no estamos mirando esas otras cosas. Por eso pienso que es importante mirar lo trans más allá de ser trans, ¿no? Que creo que eso no dice mucho de cómo se vive, sino de qué otras cosas pasan en esa vida que está transitando. Sí, eso. Elena, muchas gracias por las respuestas que nos diste, por tu presencia acá, por abrirnos igual a saber quién eres, lo que haces, que para nosotros es muy importante. Quizás si antes de cerrar hay algo que quieras mencionar, alguna palabra que quieras decir, el micrófono es todo tuyo. Ya, bueno, lo que más he estado pensando últimamente creo que lo quisiera compartir, que es mi como relación con el tiempo. Creo que es importante que hoy estemos pensando cómo nos relacionamos con el tiempo, como qué tiempo estamos viviendo, poder responder a esa pregunta. Al mismo tiempo, ¿cuál es nuestra urgencia en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo para atravesar esa urgencia? Y de pronto como que creo que pasa mucho en familias y en niñeces que están muy apresuradas, ¿no? Creo que eso se vive con mucha incertidumbre, eso se vive con mucho dolor. Y yo creo que una frase que digo harto es como que el peor de los tiempos es la espera, ¿no? Como esperar. Y eso es lo que está pasando, como nos están haciendo esperar sistemáticamente y eso nos está socavando, nos está doliendo mucho. Entonces mi invitación es un poco a sostener, ¿no? Atravesar esa incertidumbre, mirar nuestras urgencias un poquito más allá y proyectarnos. Como creo que es importante pensar hoy más que nunca qué mundo queremos construir. Y de qué significa eso entonces, como qué tenemos que hacer. No solo solicitarle al Estado que nos atienda, sino hacer cosas, ¿no? Como creo que algo que pasó post-estallido, post-revuelta, es que nos decepcionamos mucho de las cosas que estaban pasando y no cambió nada. Y yo creo que entonces eso es una invitación a seguir haciendo, ¿no? Y no a esperar a que esa respuesta venga desde la institucionalidad, sino que nosotros seamos como actores principales de qué mundo queremos hacer, ¿no? Como entonces eso es lo que yo les invitaría a pensar, como qué les pasa con el tiempo y cuál es nuestro tiempo. Muchas gracias, me gustó mucho tu reflexión y también teniendo en cuenta que siento que las personas de la comunidad LGBTQ+, o que abordamos como alguna disidencia sexogenérica, siento que somos personas súper creativas, como pensar en ese tiempo también con un arma creativa, como creo que igual lo damos en ese sentido. Tan rápido. Gracias. Y así es como damos por finalizado otro capítulo de Voces Visibles. Agradecemos que se hayan quedado escuchando hasta el final este programa y recuerden que se vienen más capítulos de podcast. Suscríbanse desde su plataforma de audio favorita y así no se perderán ningún capítulo del podcast Voces Visibles. Nos escuchamos en la próxima. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ+ en la región.